Continuamos con un ejercicio de máquinas eléctricas de corriente continua que nos plantea que un motor de corriente continua con excitación en paralelo, ya con la palabra motor ya puedes dibujar el sentido de las intensidades, se conecta a una red de 300 voltios. La fuerza contraelectromotriz nos dicen que es 260 voltios y las resistencias de los devanados son la del devanado en excitación en paralelo 150 ohmios, la del inducido 0,8 ohmios y el valor de la resistencia de arranque, esa resistencia que se acopla en serie con el inducido, ¿vale? Estaría aquí R de arranque, nos dicen que es de 2,2 ohmios. Nos piden calcular la intensidad nominal, si en ese momento del arranque, ya durante ese instante del arranque, la resistencia de arranque no funciona. Bueno, pues vamos a ver, vamos a dibujar el reparto de tensiones, estos 320 voltios, 260 son para la fuerza contraelectromotriz y la caída de tensión del inducido pues será la R por la I, será 0,8 por I sub I. ¿Qué sabemos? Bueno, pues si los 300 voltios se tienen que repartir entre las dos caídas de tensión, pues esta caída de tensión tiene que ser de 40 voltios, es decir, podemos afirmar que 40 es igual a 0,8 por I sub I. Y la I sub I, la intensidad de inducido sería de 40 partido de 0,8 de 50 amperios. Ahora, estas 300 voltios también son para esta resistencia, que su caída de tensión será R por I, 50 por I sub FD. Pues es lo mismo, 300 voltios será igual a 50 por I FD, lo que implica que la intensidad del devanado en derivación será 300 partido de 150, 2 amperios. Pues tenemos que por el inducido necesita 50 amperios, el inductor necesita 2 amperios, pues podemos calcular que la intensidad absorbida por el motor, esa intensidad exterior, es 52 amperios. Ahora nos dicen intensidad de arranque con el reostato y sin él, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer, aquí hay que hacer varios apartados. Recuerda que durante el arranque la fuerza contraelectromotriz es igual a 0. Por lo tanto, es como si esto no existiese. Si no tuviésemos el reostato, el arranque sería pues con estas dos resistencias puestas en paralelo. Aquí aplicaríamos los 300 voltios y aquí tendríamos estas dos resistencias. Puedes hacer dos cosas. O calcular la intensidad que viene por aquí y esta de aquí y sumarla, o calcular la resistencia equivalente y la intensidad será igual al voltaje partido de la resistencia equivalente. Yo voy a hacerlo así. En esta intensidad de arranque sin resistencia de reostato, la resistencia equivalente será igual a al producto partido de la suma. 150 por 0,8 partido de 150 más 0,8. Vamos a ver cuánto da esto. Esto da 0,796. 0,796 ohmios. Intensidad de arranque en esta situación, pues la V partido de la resistencia equivalente serán los 300 voltios partido de los 0,796 son 377 amperios. Vamos a ver si tengo aquí espacio suficiente para calcular con la resistencia de arranque.
Tendríamos aquí la resistencia de arranque, la vamos a colocar aquí en serie con el inducido. Tendríamos por lo tanto esta resistencia que está en paralelo con estas dos que están en serie y le aplicaríamos 300 voltios. Las dos resistencias en serie, pues 2,2 más 0,8. Este camino de aquí serían 3 ohmios, este de aquí sería 150 ohmios, resistencia equivalente, el producto partido de la suma, 150 por 3, partido de 150 más 3, vamos a comprobar cuánto da. Da 2,941. La intensidad del arranque con esta resistencia de arranque sería igual a los 300 voltios, partido de estos 2,941 nos da 102 amperios. Hemos reducido casi a la tercera parte esa intensidad de arranque. Este podríamos decir que es el apartado. Uno sería el 2A, vamos a decir que este es el 2A y que este es el 2B. Y por último, nos piden el rendimiento del motor. Considerando, bueno, pues únicamente las pérdidas en el cobre. Bueno, recuerda que en el motor esto es la potencia de entrada, ¿vale? Lo que consume la máquina, y la potencia de salida es esa potencia de ahí. Calcular el rendimiento, potencia de salida, lo útil, partido de lo que se absorbe, partido de potencia de entrada, pues sería la salida, la fuerza contraelectromotriz, 260 voltios por los 50 amperios que absorbe el devanado inducido, potencia de entrada, 300 voltios por los 52 amperios que absorbe la máquina. Resultado, vamos a ver, 260 por 50 dividido de 300 por 52. Este tanto por ciento es de 0,8333. El tanto por cien se suele expresar en el rendimiento se suele expresar en tanto por cien, 83,33%. Y este sería la respuesta del tercer apartado. Venga, pues eso es todo. Muchísimo ánimo.